Buenas. Le- em, Les vengo a hacer una presentación relacionada con la física y la hidrodinámica. Este trabajo es presentado por Diego Alejandro Godoy y Álvaro Andrés Godoy de la ficha 51-151. Introducción. La hidrodinámica es una rama de la física que se encarga del estudio del movimiento de los fluidos, en particular de los líquidos, y de los efectos de las fuerzas que actúan sobre ellos. Este campo de estudio es fundamental para comprender una amplia gama de fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas, desde el flujo de agua en ríos y océanos hasta el diseño de aviones y barcos. En resumen, la hidrodinámica nos proporciona las herramientas necesarias para entender cómo los fluidos se mueven y cómo podemos aprovechar este conocimiento para mejorar nuestra comprensión del mundo natural y desarrollar tecnologías innovadoras. Seguimos con los objetivos, que son los principales objetivos del trabajo. Entonces, es introducir el concepto de la hidrodinámica, explicar qué es la hidrodinámica y por qué es importante su estudio en diversos campos científicos y tecnológicos a través de las diapositivas representadas en mapas conceptuales y la infografía. Explorar los principios fundamentales, presentar las leyes y conceptos básicos de la hidrodinámica, como es la conservación de la masa, la ecuación de Bernoulli y la ley de viscosidad de Newton. Como podemos ver, el primer mapa conceptual es sobre la física, nos divide sobre tres ramas, que es la mecánica, la termodinámica y el electromagnetismo. Siguiente mapa es la hidrostática, donde explica paso a paso cómo se representa la presión hidrostática. En primer lugar, las leyes de Pascal y ley de los vasos comunicantes, y en tercer lugar, los principios de Arquímedes y vemos cómo se deriva. Tercero, la hidromecánica. Lo dividimos en tres ramas, que es la hidrostática, la hidrodinámica y mecánica de fluidos, donde podemos ver sus leyes en cada una de ellas y cómo se representa. Luego vemos el mapa conceptual de hidrodinámica, que es sobre el trabajo que estamos realizando. Vemos la rama de flujo, el flujo de los fluidos, leyes de conservación de la masa y la energía en el momento y la viscosidad. Vemos que en viscosidad nos guiamos por la ley de Reynolds y el teorema de Bernoulli. En la termodinámica son aquellas que explican transformaciones entre sus distintas manifestaciones, como el calor y su capacidad para producir trabajo. En termodinámica, más que todo, lo que quiere hablar es sobre la temperatura, el cambio físico de calor a frío, de frío a calor. Entonces, primero que todo, en la infografía vamos a ver la historia de la hidrodinámica. La historia de la hidrodinámica es la rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos, como líquidos y gases. Su historia se entrelaza con la de la hidrostática, pero se enfoca en el movimiento de los fluidos en lugar de en su estado de reposo. Antecedentes antiguos. Los primeros inicios de la comprensión del movimiento de los fluidos se remontan a la antigüedad. Los antiguos griegos, como Arquímedes, observaban y describieron el flujo de los líquidos, aunque sus estudios estaban más centrados en la hidrostática. En el siglo XVIII se realizaron avances científicos significativos en la comprensión de la hidrodinámica. Daniel Bernoulli, un matemático suizo, desarrolló la ecuación de Bernoulli,
que relaciona la velocidad de un flujo con su presión y altura a lo largo de una corriente de flujo. Seguimos con la ley de continuidad. La ley de continuidad es una expresión matemática del principio de conservación de la masa para un flujo. Afirma que el producto del área transversal del flujo y la velocidad del fluido en cualquier punto a lo largo del flujo es constante, siempre cuando el flujo sea incomprensible y no haya fugas ni fuentes de masa. La ecuación de Euler. La ecuación de Euler describe el movimiento de un fluido invisível o no viscoso. Es una fórmula de la que se establece que la aceleración en un elemento de fluido es igual a la fuerza neta que actúa sobre la unidad de masa. Ecuación de Navier-Stokes. Esta ecuación describe el movimiento de fluidos viscosos o viscosidad. Son una generalización de la ecuación de Euler y tienen en cuenta los efectos de la viscosidad. Principios de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una expresión de la conservación de la energía para un flujo de fluido incomprensible y no viscoso. Relaciona la presión, la velocidad y la altura de un fluido a lo largo de una corriente de flujo y es útil para comprender el flujo en sistemas como conductos, tuberías, alas de aviones. Aplicaciones de la hidrodinámica. En diseño de aviones, en automóviles principalmente, la hidrodinámica para optimizar la aerodinámica y reducir la resistencia al aire. La ley de Bernoulli es fundamental para el diseño de alas de aviones y carrocerías de automóviles. En la ingeniería naval también se aplica mucho, ya que se pueden diseñar cascos de barcos eficientes para minimizar la resistencia y mejorar la velocidad. En diseño de tuberías y bombas, optimiza el flujo de fluido para aumentar la eficiencia energética. El canal de Venturi. Demostración de la relación entre la velocidad del fluido y su presión. Este experimento se basa en la ley de Bernoulli y se utiliza en una variedad de aplicaciones, como en medidores de flujo y sistemas de ventilación. Túnel de viento utilizado para probar modelos de aviones y simular condiciones atmosféricas. Los túneles de viento permiten a los ingenieros estudiar el flujo del aire alrededor de un objeto y optimizar su diseño aerodinámico. Bueno, principales curiosidades. En el perfil aerodinámico de un ala de avión también se aplica en el diseño de barcos para mejorar su eficiencia en el agua. Esta técnica es conocida como hidroala. Ha demostrado ser eficaz en la reducción de resistencia y el consumo de combustible. La aerodinámica también se estudia en contextos biológicos, como el movimiento de los peces y la circulación sanguínea. Investigaciones en biomédica han llegado al desarrollo de las tecnologías inspiradas en la naturaleza, como los robots submarinos con forma de pez. A continuación vamos a ver el video de nuestro proyecto o experimento. Esos son los materiales que necesitamos. Lo primero que hacemos es encender la vela. Ahí vamos a verter el agua en el recipiente. Vamos a utilizar una botella de vidrio. Lo que vamos a hacer es ponerla encima de la vela, introducirla. Vamos viendo cómo el agua
va ingresando en la botella de vidrio. Esto se hace por el cambio de la temperatura en el interior, haciendo que tengamos menos presión e ingrese el agua. Gracias por la atención presentada. Este es el ejercicio aplicado. El problema es el siguiente. Un tanque cilíndrico vertical tiene un diámetro de 2 metros y una altura de 5 metros. Se desea llenar el tanque con agua hasta una altura de 4 metros. ¿Cuál es la presión en la parte inferior del tanque debido al peso del agua? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos, como tal los dicen ahí. Entonces tenemos la altura del tanque, que lo vamos a denominar con la H, que son 5 metros. Luego la altura de agua, que son 4 metros. Y sacamos, listo. Empezamos a realizar el ejercicio. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Se calcula el volumen del agua del tanque utilizando el volumen y la densidad del agua para calcular la masa, como lo dice la fórmula. Se calcula el volumen del agua en el tanque. El tanque tiene forma cilíndrica, por lo que el volumen del agua se calcula como área del base, multiplicada por la altura del agua, como lo indica la fórmula. Seguimos. El área de la base, que es A, se calcula utilizando la fórmula del círculo. La altura, el diámetro del tanque es 2. La altura es 4 metros. La altura del agua, se sustituyen los valores conocidos acá en la fórmula, como lo explica. Entonces el volumen del tanque es 4 pi metros al cubo, donde P da 1000, donde 1000 kilogramos metros cúbicos es la densidad del agua, sustituyendo los valores conocidos, y ahí nos arroja el primer resultado. Entonces nos dice que la masa del agua del tanque es de 4000 pi kilogramos. La presión hidrostática se calcula utilizando la fórmula. Esta fórmula. Acá ya sustituimos los valores y nos da la respuesta: 32.200 newtons metros al cuadrado. Y para terminar, las referencias bibliográficas, que es de donde se construyó el trabajo. Muchísimas gracias por la atención y espero les haya gustado.